Hoy en el baúl de las curiosidades tenemos a Pedro Páramo. Imagina que un día decides ir en busca de tu padre, al cual jamás conociste. Sin embargo, tu madre antes de morir te dice que vayas y le exijas todo lo que nunca les dio. Exacto, la pensión. Y tú como buen hijo obediente, pues decides hacer caso. Solamente sabes dos cosas: cómo se llama y el lugar donde vive. Al llegar al lugar, descubres que es un lugar fantasma, donde aquel pueblo lleno de vida y verde no existe. Al llegar la noche, aquellas calles son plasmadas por fantasmas, los cuales te van poco a poco revelando la historia de aquel lugar y de tu padre. Suena interesante, ¿no? Pues no lo imagines, porque todo esto es Pedro Páramo y te lo cuento. En la novela se nos presenta a un joven llamado Juan Preciado, quien viaja al pueblo de Comala en busca de su padre Pedro Páramo, ya que este le prometió a su madre Dolores en su lecho de muerte que iría en búsqueda de él y le exigiría todo lo que nunca les dio en vida. Al llegar a aquel pueblo, descubre que es un lugar fantasma, donde por las noches vagan almas en pena. A través de estos encuentros con estas almas, descubre y reconstruye la historia de aquel lugar y de su padre, un hombre despiadado que dominó aquel pueblo con métodos llenos de violencia y corrupción. La historia está narrada de diferentes puntos de vista y saltos temporales, ya que de un momento a otro nos introduce en el presente y en el pasado, de modo que también la historia está contada mediante pláticas y vivencias que va viviendo Juan Preciado. Vemos un poco de los personajes. Por un lado tenemos a Juan Preciado, que es el hijo de Pedro Páramo y de Dolores Preciado. Este personaje funciona como el narrador principal, el cual viaja a Comala buscando respuestas y sobre todo a su padre para exigirle todo lo que nunca les dio en vida. Sin embargo, termina siendo condenado, al igual que todos los habitantes de este pueblo, lo cual lo condena a su muerte. Tenemos a Doña Eduviges, quien es una antigua amiga de su madre Dolores. Esta mujer es quien le da asilo a Juan y también la encargada de darnos una introducción a este mundo espectral, conociendo un poco más del pueblo. El padre Rentería es un sacerdote el cual guarda un rencor hacia Pedro Páramo. Sin embargo, también su figura representa el soborno, la corrupción, dado que al morir el hijo de Pedro Páramo, Miguel, lo absuelve a cambio de monedas. Tenemos a Dolores Preciado, madre de Juan, quien fue esposa de Pedro. Este personaje no solamente funciona como el impulso para que Juan vaya y conozca el pasado de su padre, también simboliza la traición que sufrió por Pedro Páramo y el abandono. Por otro lado tenemos a Susana San Juan, quien fue el amor imposible de Pedro Páramo. Ella vivió entre la locura y un dolor que nunca pudo dejar de sentir, ya que solamente recordaba a un romance que tuvo y nunca pudo superar. Esto la condenó a su muerte y a su vez condenó a Pedro Páramo. Tenemos a Miguel Páramo, quien fue el hijo legítimo y reconocido por Pedro. Era tal cual la imagen de Pedro: violento, abusivo, impulsivo, quien trágicamente terminó muriendo por un accidente en su caballo. Bartolomé San Juan es el padre de Susana. Sin embargo, él se opone a un romance con Pedro, pero debido a la revolución y al peligro constante, optan por regresar a Comala, aunque esto lo sentencia a su muerte, ya que Pedro se las ingenia para terminar asesinándolo y de esta manera se quede con Susana. Fulgor Sedano es el administrador de Medialuna, quien también efectúa como la mano derecha de Pedro Páramo. Fue el encargado de organizar el matrimonio con Dolores Preciado. Su muerte fue a mano de los revolucionarios. Pedro Páramo, padre de Juan Preciado. Su figura representa corrupción y abuso de poder. Aunque tiene alianzas y estrategias que lo mantienen en su poder, fue su obsesión por el amor hacia Susana lo que lo llevó a su declive, dado que al no ser correspondido y ante su muerte, este perdió propósito alguno.
Juan Rulfo también hace uso del realismo mágico en esta novela. Pues vaya, nos los muestra mediante lo real con lo fantástico y lo sobrenatural. Esto es visible claramente mediante los paisajes, los lugares, las calles, nuestros personajes, quien además de ser personas reales, por un momento tendemos a los espectros, los fantasmas, quienes nos van narrando la historia aún pese a estar muertos. El lugar de Comala también es presentado como un purgatorio de cierto modo, ya que nos hacen referencia a que incluso los muertos regresan por una cobija. Vaya, sin duda alguna, Pedro Páramo es una novela que vale la pena leerse al menos una vez en tu vida, pese a que puede resultar un poco complicada debido a la forma en cómo está contada y sobre todo los saltos en el tiempo que tiene. Creo que también sería interesante ver la nueva adaptación que recientemente lanzó Netflix. Sin duda alguna te puede dar una nueva perspectiva en cuestión de la historia o incluso entender un poco aquellas cosas que no entendiste. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro